Bueno, buenos días a todos. Nosotros les vamos a exponer sobre el artículo que tiene como nombre el análisis post-optimal en programación lineal aplicada a la agricultura. Entonces, como ya sabemos, la programación lineal es un método de planificación muy útil para tomar decisiones que requieren una elección entre un gran número de alternativas. En este artículo, lo que se hace es un análisis de los precios duales, los coeficientes de la función objetivo, el costo reducido de cada variable, los rangos de sensibilidad y la holgura de los valores del lado derecho de las restricciones. Lau, pasas, porfa. Lo más importante que se trata en este artículo es el análisis post-optimal, que este se va a hacer para poder ver los cambios que se pueden realizar al modelo original con la finalidad de encontrar un valor óptimo aún mejor o conocer los resultados que se darían si se cambia el plan de producción antes de ejecutar el proyecto representado en el modelo. También se utiliza el método simplex. Este consiste en la utilización de un algoritmo para optimizar el valor de la función objetivo, teniendo en cuenta todas las restricciones planteadas que se tienen. El procedimiento es repetitivo, pues lo que hace es mejorar los resultados de la función objetivo, como ya lo mencioné, pero en cada etapa de la producción hasta alcanzar la solución buscada. La UPASAS. También es importante mencionar que el primer intento de aplicación de la programación lineal a estudios relacionados con la agricultura se hizo en el año 1941. En este lo que se trató fue de entender las necesidades nutricionales que tenían los animales de una granja a un costo mínimo. Este tenía, digamos, como problema base la típica explotación agrícola que dispone de recursos y planes de producción con unos diversos recursos utilizados. Y se tenían muchas alternativas que son posibles en una empresa agropecuaria. En ese artículo también se habla de las restricciones que ya el profesor y los demás compañeros nos han mencionado, y esas restricciones se presentan de la siguiente manera. Se cuentan con unas restricciones de recursos o entradas. Estas pueden ser el terreno, el capital, la mano de obra o las instalaciones. Se tienen unas restricciones externas que son, por ejemplo, las asignaciones gubernamentales de la superficie de terreno y los límites de crédito asignados a los productores. Y se tienen unas restricciones subjetivas que son las que provienen de los objetivos que tienen las personas a la hora de planear el proyecto. La UPASAS. Bueno, la descripción del problema. Entonces, el proyecto consiste en alquilar por 13 meses, de enero a enero, una finca que dispone de riego por aspersión, la cual mide 5 hectáreas y está ubicada en la provincia de Cartago de Costa Rica. Asimismo, se realiza un estudio histórico de los precios y se resuelve sembrar varios cultivos. La cosecha de estos cultivos debe coincidir con los meses y con los precios más altos en el mercado mayorista. Eh, Dado que lo que se desea es maximizar las ganancias de este proyecto, entonces se opta por utilizar la programación lineal y con base a la información del cuadro 1 se genera la función del objetivo, la función objetivo, perdón, la UPASAS. Entonces acá vemos el cuadro 1, donde lo que se hizo fue ordenar la información de acuerdo a lo que se va a sembrar durante los 13 meses y las ganancias que se obtendrían por hectárea. La UPASAS. Basados en este cuadro, como ya lo mencioné, se realiza la función objetivo que está buscando es maximizar. Entonces, a esta función le corresponde toda la fila 1 y al estimar la ganancia neta por hectáreas para cada cultivo, se tuvo en cuenta el costo de alquiler de terreno por los 13 meses que se va a utilizar. La UPASAS. Aquí en el cuadro 2 encontramos las restricciones de tierra
Esta presenta los cultivos que están ocupando el terreno en cada mes o por periodo de meses. El área que es ocupada por los semilleros no se considera en las restricciones de tierra, teniendo en cuenta que son muy pequeñas. Y la mano de obra eventual disponible en la zona es de 2.000 horas y las horas que requiere cada cultivo se muestra como los coeficientes de cada variable en el cuadro 3 que ya mi compañera les va a explicar. Bueno, en este cuadro pues se dan las restricciones de mano de obra. Se consideró pues en este grupo de restricciones las horas hombre requeridas para los semilleros de los cultivos de cebolla y repollo, los cuales pues se realiza durante los 2 meses antes del establecimiento del cultivo específicamente en los siguientes meses, o sea, cebolla 1 en enero y febrero, cebolla 2 en junio y julio, repollo 2 en julio y agosto. Ya con el valor óptimo o ganancia óptima se alcanzaría a obtener como resultado las áreas de terreno que se deben sembrar de cada cultivo durante pues, el periodo de alquiler de la tierra, de los 13 meses. Siendo esto pues la solución óptima o plan óptimo. Ya una vez pues se procesa el modelo por medio del programa de cómputo denominado Lindo, que ya se ha mencionado en exposiciones anteriores, se muestra a continuación pues los siguientes resultados. El valor óptimo, que es la máxima ganancia, la solución óptima, que es el plan óptimo de producción, los precios duales y los rangos de los coeficientes objetivo y valores del lado derecho de las restricciones. Ya toda esta información pues, es de vital importancia para realizar el análisis de sensibilidad y de los precios duales que vamos a ver más adelante. Ya pues con esto también se obtiene el valor óptimo obtenido, pues que en este caso es de $109.704. Este monto equivale a la máxima ganancia que se puede obtener en el área agrícola, o sea, en las 5 hectáreas de la finca. Esto se logra explotando durante el periodo de alquiler de la tierra de los cultivos o actividades indicadas en la solución óptima. Bien, en la solución óptima, pues esta es la cantidad de terreno que se debe cultivar de cada una de las actividades o variables que integran la función objetivo. Si las variables de la función objetivo pues, son sustituidas por áreas, se obtiene entonces el valor óptimo. En el cuadro 4 que estamos viendo acá en la parte derecha inferior, pues se detalla el área de terreno en hectáreas de los cultivos pues, que deben explotarse y que maximizan la función objetivo. O sea, las variables estructurales son aquellas con las que se planteó originalmente el modelo de programación lineal. Dentro de las variables estructurales, pues podemos distinguir variables básicas que en sí definen la solución óptima y pues las variables no básicas, las cuales pues no aparecen en la solución óptima. Ya viene el análisis post-optimal, pues que una vez ya se encuentra el óptimo económico y la solución óptima, pues ya entonces se procede a realizar el análisis post-optimal, pues el cual comprende el estudio de los precios duales, los coeficientes de la función objetivo, el costo reducido de cada variable, los rangos de sensibilidad y la holgura de los valores del lado derecho de las restricciones. El análisis pues comprende la variación de los datos del modelo individualmente, o sea, se analiza la sensibilidad de los resultados modificando un dato a la vez. Se asume que todos los demás permanecen sin ninguna alteración. Esto es muy importante tomarlo en cuenta cuando se está sensibilizando. Bien, eh, ya entonces vienen los precios duales y los valores del lado derecho de las restricciones. Alvarado nos dice que cada precio dual pues estará asociado a una restricción del problema e indica en cuánto mejoraría la función objetivo si dicha restricción se relajase en una unidad. O sea, se puede decir que relajar en una restricción significa que incrementa el lado derecho de la restricción en una unidad, en caso de que la restricción sea menor o igual, y ya disminuir el lado derecho en una unidad en caso de que la restricción sea mayor o igual. Alvarado también nos dice que se dan 4 casos en los resultados de los precios duales. El primero, pues, es cuando el modelo es de minimización y la restricción es menor o igual. Entonces, el precio dual siempre será mayor o igual a 0. Ya, pues, en este caso, el resultado del precio dual haría que dé igual o mejore en este monto, pues, el valor óptimo ante el aumento de una unidad del valor del lado derecho de la restricción. O sea,
que por cada unidad que se aumenta el valor del lado derecho, se debe restar el monto del precio dual al valor óptimo, pues ya que se está minimizando la función objetivo. Si se disminuye el lado derecho, entonces desmejora o queda igual. El segundo es cuando el modelo es de minimización y la restricción es mayor o igual. El precio dual será menor o igual a cero. Pues ya en este caso, un aumento en una unidad del valor del lado derecho hace pues que aumente el valor óptimo. El tercero es cuando el modelo es de maximización y la restricción es menor o igual. El precio dual es mayor o igual a cero. En este caso, pues el resultado del precio dual hace que aumente en este monto el valor óptimo ante el aumento de una unidad, el valor del lado derecho de la restricción. Y por último, pues cuando el modelo es de maximización y la restricción es mayor o igual. El precio dual será menor o igual a cero. Entonces, al aumentar en una unidad el valor del lado derecho, entonces el valor óptimo disminuye en el monto que indica el precio dual. Bien, en este cuadro pues existe una estrecha relación entre los precios duales y los rangos de sensibilidad pues de los valores del lado derecho de las restricciones. Las restricciones con precio dual cero son aquellas que no son activas, o sea, que tienen holgura diferente de cero. En este modelo, los únicos precios duales que se presentan se ubican en las restricciones formuladas en las filas 4, 5, 7, 8, 9, 17 y 22, que se ven aquí en este cuadro 5. Si se relacionan pues estas restricciones con los rangos en que pueden variar los valores del lado derecho de las restricciones para que los precios duales se mantengan iguales, si se desea conocer el recurso, aumenta o mejora el valor óptimo en mayor proporción. Se debe pues entonces multiplicar el precio dual de las restricciones, la 4, la 5, la 7, la 8, la 9, la 17 y la 22, por el respectivo máximo incremento permitido. Bien, en este cuadro vemos los rangos en que se pueden variar los valores del lado derecho de las restricciones para que los precios duales se mantengan iguales. Entonces se tiene aquí que solamente en las restricciones de las filas 4, 7, 8, 17 y 22 pueden aumentarse los valores del lado derecho para que el valor óptimo o las ganancias máximas pues aumenten. La mejor alternativa de decisión con respecto al aumento del valor óptimo debe considerarse la ganancia marginal que representa el precio dual y el incremento pues permitido en el valor del lado derecho de cada restricción. Ambos valores deben de tomarse en cuenta simultáneamente al momento de decidir por la mejor opción. En este cuadro pues se presenta los resultados de multiplicar el precio dual por el máximo incremento permitido. En este caso, pues los resultados nos indican que el productor puede mejorar su ganancia óptima mediante la aplicación de 3 alternativas independientes de aumento del área de terreno. Si no hubiera limitación de disponibilidad para alquilar el terreno adicional, pues obviamente la mejor alternativa a seleccionar pues ya va a ser incrementando el área de siembra en 2,47 hectáreas durante los meses de septiembre a noviembre. Y esta decisión pues permitiría que las ganancias máximas suban a $5,660,56, que es lo que vemos aquí en la fila 8, donde se ve el periodo de septiembre, octubre y noviembre, con un incremento de 2,4 hectáreas, ya dicho, y una mejoría de $5,660. Dani. Bueno, en el cuadro 8 como tal nos habla de la holgura de las restricciones. En este cuadro pues nos representa como tal el modelo pues de la holgura de las restricciones. Ese se le denomina las restricciones que están activas y aquellas que tengan holgura cero. En estas pues los recursos que están disponibles, por ejemplo de la fila 2 a la 10 es como la cultivar la tierra, y de la 11 a la 23 es la mano de obra. Entonces estos fueron requeridos en su totalidad. Entonces nos dice que la información sobre la holgura nos permite como ver cuáles recursos disponibles, no es necesario utilizarlos como tal, alcanzando siempre como el valor óptimo, que es la ganancia óptima del cultivo. Por ejemplo, tenemos que en el cultivo, en la tierra, en el trabajo de la tierra, que en enero y febrero no se utilizan en este mes un 1,24% de hectáreas de todo el terreno. Entonces, esto quiere decir pues que de la 4 a la 9 se tuvo un óptimo 80%
utilización del terreno. Y en cuanto al trabajo de mano de obra, solamente se utilizó en totalidad las filas 17 y 22, que vienen siendo respectivamente de julio y diciembre. Lo pasas, por favor. Bueno, ahora los rangos de sensibilidad de la función, de los coeficientes de la función. Por ejemplo, como ya había mencionado antes, el programa Lindo, pues es resolver el modelo como tal. Este brinda una información acerca del rango, el rango de aumento y disminución al que se puede someter los coeficientes de la función objetivo. Por ejemplo, en el cuadro 9 se observan los rangos permitidos de cada variable del modelo. Por ejemplo, tenemos la zanahoria, el repollo y la cebolla, que como tal nos dice el área que está sembrada, el aumento máximo que tiene por hectárea y la disminución que ha tenido últimamente por hectárea. Como tal, los coeficientes en este caso, pues representan la ganancia por hectárea, por lo tanto, este se da un aumento del coeficiente que estaría sujeto a mejorías internas y va cambiando los canales de comercialización. Luego pasa por listo. En cuanto a lo interno, se lograría como tal mejorar las ganancias por medio de una disminución de los costos, como al hacer pequeños cambios o introducir tecnología en el proceso productivo. En cuanto al proceso externo, se pueden lograr mayores ganancias por hectárea, obteniendo mejores precios al vender el producto, pues ya sea directamente con minoristas o con supermercados, con almacenes, o vendiéndolos especialmente como hortalizas o a consumidores finales, pues nosotros directamente. Luego sigue el costo reducido de cada variable. Este como tal va asociado a cada una variable de una decisión, que esta indica en cuánto debe incrementarse el coeficiente correspondiente en la función objetivo, que el empleo de dicha variable en la solución óptima resulte rentable. Por ejemplo, este representa como el valor a partir del cual, sumado al coeficiente actual de cada variable, es la función objetivo. Bueno, esta información nos permite conocer cuántos debe ser el mínimo de ganancia por hectárea de un cultivo y para que el mismo forme parte del plan de producción. Por ejemplo, en este cuadro 10, tenemos un ejemplo, sacamos un ejemplo, es que si se lograría aumentar del chile dulce una ganancia de $2.100,94, esto permitiría pues que el cultivo forme como un plan de producción y así poder como atender una buena demanda del producto, sin variar como tal pues el valor óptimo que tiene. Si se da como un incremento superior a los $2.109,94, pues esto hace que siempre la variable o el cultivo del chile dulce pues se incluya en la solución óptima y el valor óptimo aumente repentinamente. Ya tenemos como, la voy a pasar por favor. Otra vez, ya se lo di. Y ya tenemos por último pues las conclusiones, que es que en el sector agrícola, donde los cambios se viven muchos, pues donde se viven muchos cambios que afectan sobre los rendimientos, costos e ingresos, es importante el análisis post-optimal para los modelos de programación lineal, ya que se permite identificar el impacto en los resultados del problema original luego de determinadas variaciones o restricciones. También tenemos que los programas lineales resultan fáciles de definir y formular, permiten trabajar de manera eficiente con un gran número de variables de decisión y se adaptan muy bien al tratamiento algorítmico con computadores. También está que los planificadores del gobierno van relacionados con el sector agrícola, ya que esos deben difundir y poner en práctica esta herramienta para ayudar a mejorar los costos y ingresos de nuestros agricultores, ayudando así a bajar como un poco los niveles de pobreza. Bueno, y por último tenemos las reflexiones personales. Yo como reflexión puse que del artículo se aprende mucho sobre cómo utilizar el modelo de programación lineal
en este caso en una producción agrícola, razón por la cual es muy útil para nosotros específicamente en análisis post-optimal en el ámbito profesional, ya que este lo que permite es conocer qué pasaría con las diferentes características de un proyecto si se genera algún cambio antes de llevarlo a cabo. Entonces podemos jugar, por así decirlo, basándonos en los cambios que se generan día a día, tanto externos como internos, para así poder reaccionar a los efectos en los rendimientos, la productividad y los costos. A nivel personal, considero que se puede aplicar de una manera muy significativa, ya que este lo que hace es predecir lo que puede pasar e identificar las posibles soluciones para contrarrestarlo. Es de suma importancia al momento de tomar decisiones, por ejemplo, en una inversión. Bien, dentro de mi reflexión está de que es una herramienta básica, útil y muy necesaria para resolver problemas de gran complejidad en nuestro vivir agropecuario. Lograr minimizar los costos, acelerar los procesos, maximizar las ganancias gracias a estos modelos, tener un plan óptimo de producción y al mismo tiempo observar cómo se genera un aumento del capital, generando satisfacción y al mismo tiempo ampliando las oportunidades para que el sector pueda avanzar hacia un desarrollo sostenible. Pero para lograr pues lo anterior, se debe hacer un análisis y una interpretación profundos. Hay que determinar las ventajas y desventajas de lo propuesto, hay que aprender de los errores y mejorar cada intento con nuevos modelos, los cuales nos acerquen más a la realidad y nos brinden los resultados que esperamos tener para el correcto funcionamiento de nuestras producciones. Bueno, con ese artículo se puso en práctica lo que es la programación lineal en el sector agricultor, ya que él, pues, como lo expusimos, el caso consistía en este. Se apreció qué tan útil es, por lo que nos muestra si es efectivo o no la actividad que se realizará. Esto depende mucho de la toma de decisiones y del análisis post-optimal, donde estas nos indica qué modelo construir con base a los resultados obtenidos. El análisis post-optimal nos da indicios de cómo componer la variación de los datos del modelo y en determinar si se modifica o no los resultados obtenidos para mejorar el modelo de la programación lineal. De manera personal, el tema de análisis post-optimal en la programación lineal es de gran importancia, ya que nos enseña a determinar los problemas y analizar el comportamiento de lo que es la solución óptima, que es como el valor más favorable para la función objetivo, y el valor óptimo, que es la máxima ganancia que podemos tener. Bueno, buenos días, profesores y compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre la estimación de la eficiencia técnica de las economías de los departamentos cafeteros de Colombia por el método de programación lineal, análisis envolvente de datos. El grupo está conformado por Paulina Ángel Pérez, Kevin Espinal Hernández y María Camila Castañeda. La introducción es que el método de análisis envolvente de datos fue originalmente desarrollado por Charles Cooper y Rodas en 1978. Su nombre viene del término inglés Data Involved Analysis. Es una técnica de medida de la eficiencia basada en la programación lineal y se trata de una técnica de programación matemática que surge con el objeto de conseguir una herramienta para medir la eficiencia de unidades productivas o unidades de toma de decisión. Sus operaciones se caracterizan por tener tanto sus entradas inputs como sus salidas outputs multidimensionales. La principal ventaja de este método radica en su flexibilidad al adaptarse a modelos con más de un producto y múltiples formulaciones. Sin embargo, no considera los errores de medida en la obtención de datos y no permite realizar constantes de hipótesis acerca de la estructura de producción y de la propia eficiencia técnica. La evaluación de la eficiencia a través de esta técnica puede realizarse mediante la aplicación de diferentes modelos. La elección del modelo más apropiado a aplicar. El objeto es de estudio
es de estudio. Implica especificar el tipo de rendimientos de escala que exhibe la tecnología de producción y así como la orientación del modelo. El problema es que la medición de la eficiencia técnica, es decir, si están o no maximizando el desempeño productivo, dada la cantidad de insumos con que cuentan, de los departamentos de la región del eje cafetero, en este caso es Caldas, Quindío y Risaralda, y de uno de los departamentos de Antioquia, Tolima y Valle del Cauca. Bueno, la metodología. Las economías de los departamentos cafeteros del presente estudio, los cuales son las Quindío, Risaralda, Antioquia, Tolima y Valle del Cauca, se caracterizan porque el grado de control de los gestores de estas economías sobre sus recursos de producción es máximo, ya que ellos vienen determinados por los mismos productores y no por niveles superiores de la administración pública en función de unos criterios preestablecidos de política económica. Por tanto, parece razonable suponer que los objetivos de los productores de los diferentes departamentos cafeteros irán orientados hacia la minimización de los recursos. No obstante, en cierta medida, los productores también ejercen control hacia la obtención de mayores niveles de producción, dada, en ciertas circunstancias, el comportamiento de... Bueno, el objetivo parece ser doble, ¿cierto? De un lado procuran la minimización de los insumos y por el otro la maximización de la producción. En nuestro caso, pues, es indiferente optar por uno u otro método. Sin embargo, para los efectos pues, del artículo del presente estudio, se seleccionó un modelo DEA con una orientación al output para la evaluación de la eficiencia. Es decir, vamos a analizar en qué porcentaje los departamentos cafeteros, ya mencionados anteriormente, pueden maximizar su volumen de producción dados unos recursos productivos. Pues este modelo relaciona los inputs y los outputs de diferentes unidades a lo largo de diferentes periodos, ¿cierto? Llamadas, en este caso, ventanas. Y la amplitud de la ventana, es decir, el número de periodos de tiempo que entran en comparación, depende del tipo de problemas y de las combinaciones que se desee realizar. Hasta el momento pues no hay una teoría que sustente la justificación de la elección pues, del tamaño de cada ventana. En este caso serían 19 periodos comprendidos desde 1990 hasta el 2008. Bueno, dice que a través de una formulación similar a la de una medida móvil, el analista de Windows establece las tendencias en el rendimiento de la eficiencia de una DMU. El término pues, DMU hace referencia a cualquier tipo de productor o unidad de producción. Puede ser empresa, industria, personas, región, país, entre otros, pues, en el tiempo. Y como para aclarar un poco más, una media móvil es un cálculo utilizado para analizar un conjunto de datos en modo de puntos, como para crear una serie de promedios. Windows Analysis permite desarrollar comparaciones de diferentes periodos a través del tiempo entre cada DMU, donde pues una DMU en cada periodo es tratada como si fuera diferente. O sea, el rendimiento de una DMU en un periodo en particular es comparado con su rendimiento en otros periodos, incluyendo los resultados de otras DMU. En palabras más cortas, es comparar el rendimiento año por año de cada DMU. Bueno, el ordenamiento de los resultados de Windows Analysis facilita la identificación de tendencias de resultados, muestra como la estabilidad del conjunto de referencia y brinda múltiples como directrices que permiten analizar distintas situaciones. Windows Analysis permite desarrollar análisis ya sea por filas o por columnas. Y bueno, para este estudio pues tomó una ventana de 19 años que ya mencioné anteriormente, desde 1990 hasta el 2008. Siguiente
compañera. Bueno, las variables utilizadas. Las variables iniciales seleccionadas serían 9 variables de entrada, input, y una variable de salida que sería la output. Son resultado tanto de la revisión bibliográfica en función del grado de influencia que tiene en el rendimiento y en la eficiencia productiva, así como de la disponibilidad regional de la información sobre el tema tratado. Es decir, los datos fueron recopilados con base a los principales departamentos cafeteros de Colombia, porque pues el investigador no se va a complicar buscando información en lugares donde no se produce o no hay un grado pues de influencia cafetera. Bueno, como el cuadro pues de las variables, serían 9 de entrada, las inputs, que sería la población ocupada, el total de activos, consumo de energía, consumo intermedio, la industrialización, que sería el PIB del sector industrial, la terciarización, que sería el PIB del sector de los servicios, exportaciones no tradicionales, exportaciones tradicionales, y el grado de apertura, que comprende el PIB de exportaciones no tradicionales más las importaciones. Y como variable de salida, sería el PIB de los departamentos. Siguiente, por favor. Bueno, los datos fueron recopilados a partir de diferentes fuentes, desde el DANE, la DIAN, Mincomex, Departamento Nacional de Planeación, y las cámaras de comercio de cada departamento. El proceso consiste en... Escuchen. ¿Me escuchan? Sí, Kevin, le estamos escuchando. Sí. Ah, qué pena, es que se me salió Sí, le estamos escuchando. del celular. Bueno, y las cámaras pues, de comercio de los respectivos departamentos. El proceso de construcción pues, de la serie de los datos para cada variable se realizó a partir de todas estas fuentes pues, mencionadas, dado pues, que los departamentos cafeteros no cuentan con una base de datos bien completa, bien organizada y actualizada. Bueno, para las variables se tomaron la ventana de 19 años y se recogió pues toda la información de cada departamento: Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Tolima y Valle del Cauca. Para la obtención de variables definitivas con las cuales se construyó el modelo empírico, se calculó la correlación de Pearson entre las 9 variables inputs, o sea, las entradas originales, y los outputs, que son la variable dependiente de cada departamento pues, considerado, tomándose aquella variable con mayor correlación con el PIB. Bueno, como especificar la correlación de Pearson puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando pues, ambas sean cuantitativas y continuas. Bueno, las variables finales con las cuales se realizó el estudio fueron las siguientes. Se dejaron 3 entradas, las cuales tenían mayor correlación con el PIB, que sería el total de activos, el consumo de energía y el consumo intermedio. Y como salida, el PIB de los departamentos. Estas fueron usadas para analizar la eficiencia técnica de cada departamento año por año. Bueno, el análisis de los resultados. ¿Sí me están escuchando? Sí, compañero. Sí, Pablo. Bueno, las eficiencias técnicas por año y para cada uno de los departamentos después de aplicar el software DA Solver, modelo análisis OV, son los siguientes. Aquí nos muestran una tabla entre los 19 periodos comprendidos entre 1990 y 2008. Aquí nos arrojan un dato muy importante, que es el promedio por años de cada uno de los departamentos. Hay que tener en cuenta que Quindío, Antioquia y Tolima obtuvieron una puntuación de 1, donde 1 es la calificación más buena y 0 es mala. Bueno, en la siguiente tabla ya se arroja el promedio simple por departamento, que ya sí es pues sumar y dividir por el número de periodos
de cada uno de los departamentos donde se obtuvo los siguientes resultados. El primero fue Caldas con 96,62%, Quindío, Antioquia y Tolima con un 100%, Risaralda con 71,77% y Valle del Cauca con 86,86%. Es indispensable tener en cuenta que este software solo arroja promedios generales simples. Bueno, otro de los resultados fue la evolución de la eficiencia técnica promedio global para los departamentos. En la tabla 1, que es esta que les mostré, se muestra la evolución de la eficiencia técnica para los periodos comprendidos entre 1990 y 2008. Se observa una leve tendencia ascendente de la eficiencia técnica promedio, la cual creció en 0,25 entre 1990 y 2008. Este cálculo se hace dividiendo el valor final sobre el valor inicial y elevándolo a 1 sobre n, que sería el número de periodos, menos 1, y toda la operación se le resta menos 1. Ahí es donde nos arrojan el crecimiento de la eficiencia técnica promedio entre estos años. La volatilidad de la eficiencia técnica fue medida por medio de la desviación estándar. En la década de los 90 fue baja, es decir, de 1,82, y por el contrario, entre los años 2000 y 2008 la volatilidad se hizo más pequeña, es decir, tuvo una desviación estándar del 1,34. A pesar de tener una volatilidad muy baja, hay que mirarla con ojos muy críticos, ya que la volatilidad entre ambos periodos, es decir, la década de los 90 y del 2000, fue más alta que la tasa de crecimiento, la cual fue de 0,25. Bueno, el comportamiento de la eficiencia técnica por departamento. Los departamentos de Quindío, Antioquia y Tolima poseen la eficiencia técnica del 100%, como lo dije anteriormente, constituyéndose en la frontera eficiente del modelo Windows Analysis. Los demás departamentos se encuentran con niveles bajos de eficiencia. Risaralda ocupa el último lugar en cuanto al nivel de eficiencia. El hecho de que estos departamentos, es decir, Antioquia, Quindío y Tolima, posean eficiencia del 100%, no significa que hayan llegado al máximo de la eficiencia en la vida productiva real. Por lo tanto, no tengan problemas en cuanto a su eficiencia técnica. El 100% de eficiencia indica únicamente una cosa, que son más eficientes que los departamentos con los cuales se está comparando en el estudio, pero es posible que frente a otros departamentos la eficiencia cambie, ya que estos datos son meramente técnicos. Esto significa que la política económica de producción y eficiencia debe orientarse hacia todos los departamentos involucrados en el estudio. Si se parte del supuesto de que los diferentes departamentos controlan las dotaciones de factores, la productividad de estos puede diferir por al menos dos razones. La primera es que una de ellas podría tener acceso a una tecnología más avanzada, lo que permitiría extraer un mayor output de un volumen dado de recursos. Y la segunda es que incluso teniendo acceso a la misma tecnología, las dos economías podrían diferir en la eficacia de sus procesos productivos o en la calidad de la gestión de sus empresas. Parece razonable pensar que ambos tipos de diferencia pueden presentarse en la práctica. Bueno, la eficiencia por grupos de departamentos. Aquí se agruparon los departamentos, ahí las tablas están trocadas. La eficiencia por grupos de departamentos es la tabla que vemos acá, donde se agruparon los departamentos del eje cafetero y en el otro lado están el de Antioquia, Tolima y Valle del Cauca. Los departamentos del eje cafetero, como era de esperarse, presentan un porcentaje promedio de eficiencia menor que el porcentaje promedio de eficiencia del grupo de los departamentos de Antioquia, Tolima y Valle del Cauca. El eje cafetero, que es el grupo número 1, muestra una eficiencia promedio de 89,46%, inferior a la eficiencia promedio del grupo número 2, la cual es de 95,62%. En general, la economía de estos departamentos del eje cafetero genera el 89,46% de su producción potencial, es decir, aquella que pudiera generar si se emplea al máximo sus recursos, mientras que las economías del grupo número 2 generan el 95,62%. Esto indica que los departamentos del eje cafetero podrían incrementar los niveles de producción en un 11,54%, mediante la mejora de la eficiencia en el uso de los inputs
productivos, mientras que el grupo número 2 podría mejorar dicha eficiencia en un 4,62%. En el otro tenemos la eficiencia técnica promedio simple estimada para cada uno de los departamentos seleccionados. Si se considera la eficiencia promedio por departamento, se obtienen los resultados presentados en esta tabla. En este caso, los departamentos más eficientes en su orden son Antioquia, Quindío y Tolima. Se observa que los menos eficientes son los departamentos de Caldas, Valle del Cauca y por último Risaralda. La eficiencia en producción es una medida de habilidad de la economía de los departamentos para producir dependiendo de los insumos. Un departamento es eficiente técnicamente si éste maximiza su producción por unidad de insumo utilizado. Es decir, lo que nos estaba comentando el compañero Kevin. Se busca minimizar los recursos para obtener una máxima producción. La eficiencia técnica es la eficiencia de producción y se calcula independientemente de los precios y de los costos. Es decir, la ineficiencia técnica proviene del fallo de alcanzar los objetivos de producción o servicio. Bueno, las conclusiones. En ese trabajo se realizó un estudio de la eficiencia técnica de la economía de los departamentos cafeteros de Colombia, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Tolima y Valle del Cauca, departamentos heterogéneos, pero que arrastran una estructura industrial tradicional y donde, por lo tanto, presentan problemáticas muy similares. La técnica utilizada ha sido el análisis envolvente de datos de EA, modelo Windows Analysis OV, que es el output orientado por haberse trabajado con datos de panel. La eficiencia técnica es uno de los principales factores que determinan la competitividad de los departamentos en el estudio, debido a que las mejoras en eficiencia se traducirán en incrementos de la productividad de los insumos utilizados en el proceso productivo, lo que, a su vez, se reflejará en una disminución en los costos de producción. En este sentido, la eficiencia es un concepto meramente técnico, puesto que contempla únicamente la relación entre las cantidades de insumos y productos, y no sus valores. En definitiva, bajo el concepto de eficiencia técnica, la proporción de factores de una asignación eficiente puede variar si se modifica la técnica de producción, pero no si cambian los precios o se modifican las productividades marginales. Los resultados muestran cómo los departamentos presentan niveles de eficiencia relativamente altos, existiendo un grupo de departamentos que son Antioquia, Quindío y Tolima altamente eficientes en comparación con los más reducidos niveles de eficiencia técnica del resto. Es destacar también que los departamentos tomados en conjunto que hicieron parte del estudio operan en promedio simple, con un nivel de eficiencia del 93,68, lo que significa que generan un porcentaje inferior de comparación con la producción máxima que alcanzarían si hacen el mejor uso posible de los recursos de que disponen. Por lo tanto, se puede concluir que existen razones para plantear actuaciones que ayuden a generar el 6,32% en que se podría mejorar la producción usando los mismos factores de producción. No obstante, cabe destacar que los departamentos de Antioquia, Tolima y Valle del Cauca son más eficientes que los departamentos del eje cafetero, pues los primeros tienen una eficiencia promedio simple del 95,62, mientras que el eje cafetero apenas alcanza una eficiencia técnica promedio de 89,46%. Esto significa que el esfuerzo de estos últimos departamentos debe ser mayor si desean alcanzar mayores niveles de eficiencia productiva. Bueno, la reflexión personal. Considero que el método de análisis envolvente de datos es un sistema muy importante para medir la eficiencia tanto de la economía como de las unidades productivas, por medio de la identificación de las entradas, que serían los insumos, y las salidas, que serían los productos. Además, también es importante considerar que el DEA es mucho más teórico que práctico, siguiendo estudios relacionados con la medición de la productividad en la investigación de docentes en espacios académicos, procesos logísticos, desempeño en instituciones educativas, entre otras, lo que ha proporcionado ser
ser una de las áreas de investigación de operaciones que ha sido aceptada y difundida globalmente. Este sistema proporciona el estudio de la eficiencia técnica de los factores que precisan la competitividad. Por medio de eso es factible analizar las mejoras a proponer para aumentar y perfeccionar la productividad dentro de la unidad productiva mediante la toma de decisiones, lo que reflejaría la disminución de los costos de producción y maximización de los ingresos. Asimismo, dicha evaluación y análisis puede realizarse a través de diferentes modelos teniendo en cuenta la tecnología de producción. Finalmente, este artículo proporciona información muy relevante relacionada al manejo de las entradas y salidas de una unidad productiva y cómo éstas pueden dictaminar la productividad y la optimización de los recursos. Igualmente, en mi vida personal, para determinar las variables que influyen en los procesos diarios y cómo por medio del estudio de la eficiencia puedo considerar gestionarlos para hacerlos más productivos. En busca de obtener la eficiencia, se crea una programación lineal para lograr que matemáticamente se encuentre un resultado acorde. Las medidas se toman dependiendo de la cantidad de consumos disponibles en la zona cafetera y siempre busca la eficiencia en la producción, pues las economías se caracterizan por buscar una producción garante con el mínimo uso de los recursos. Asimismo, se quiere tener una estabilidad de producción, pues sería ilógico invertir menos y producir más, por ello se quiere invertir lo necesario y obtener una producción constante. Este método de análisis envolvente de datos permite también hacer un análisis detallado de cuáles son los sectores que tienen unos mejores resultados o cantidades producidas. Personalmente, como profesional, debo de utilizar al máximo este método, pues además de facilitarme el trabajo, me permite dar resultados más precisos, lo cual ayuda a generar proyecciones productivas, económicas, mercantiles, etc. Con esto podré contribuir en el crecimiento y sostenibilidad de la empresa de un proyecto, haciendo aprovechamiento de los recursos naturales, pues este método al permitirme comparar los resultados de la producción por métodos diferentes de preparación. Bueno, considero que en todo el modelo de análisis envolvente de datos de EA es importante identificar las variables de entrada y salida para poder medir la eficiencia técnica de una DMU en específico, con el fin de establecer mejoras que propicien la maximización de la producción, independientemente del caso, ya que este modelo es aplicable en cualquier tipo de empresa, industria, región, país, entre otros. Este modelo nos muestra la eficiencia basada en datos teóricos, por eso es posible que la decisión por tomar no sea la más adecuada, ya que puede presentar errores de precisión con los datos recopilados. Mediante este artículo aprendí que puedo gestionar los procesos de mi vida personal y profesional, analizando toda aquella información que recibo que pueda influir directamente en lo laboral y diario vivir, para así saber con más precisión cuáles son las decisiones que debo tomar para hacer procesos mucho más eficientes. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio ya que está grabando. Buenos días, profe y compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre los modelos de planificación forestal basados en la programación lineal, aplicando al monte Pinar de Navafría. Este grupo está conformado por Manuela Gómez, Sara Lisset y mi personal es Nardila Trujillo. Bueno, este trabajo es una aplicación de ordenación basada en el método de cómo es la programación lineal, la proporción de los resultados, y se ha elegido un monte que ha sido ordenado con procedimientos tradicionales desde el siglo pasado y se ha construido un modelo de planificación forestal basado en la programación lineal en el monte ya mencionado anteriormente, Monte Pinar de Navafría. Bueno, como algunos ya habían venido expuesto, les vamos a hablar sobre qué es la programación lineal. Estos son modelos de optimización en los que las funciones de objetivo y restricción son estrictamente lineales. La técnica que se aplica en una amplia variedad de casos para aplicarse en los campos de agricultura, en la industria, en el transporte, en la economía, en la salud, en las ciencias sociales, de las conductas y militarmente.
no siempre agregamos una proyección, como de... Bueno, la introducción y el objetivo. El objetivo fundamental de este trabajo es mostrar cómo se puede aplicar la técnica basada en la programación lineal a la ordenación o gestión de montes. Para este caso se tomaron dos... Lenny, discúlpame un minuto, qué pena te interrumpo. Manuela, ¿podrías por favor cerrar tu micrófono para que no se escuche el sonido de fondo? Gracias. Gracias. Ya, Lenny. Listo, profe. La amplia, Manuel, todo por... Gracias. Bueno, como les venía diciendo, esta técnica es basada en la programación lineal, a la ordenación o la gestión de los montes. Para este caso se dieron dos opciones. Uno, como se venía trabajando tradicionalmente, y ya aplicando la programación lineal. Se han definido 4 funciones de objetivo diferentes. 2 de ellas tienen una orientación típicamente forestal, y mediante estos objetivos se define una serie de restricciones. Se han construido varios modelos que han proporcionado una satisfacción de resultados, y ya las compañeras le van a explicar más adelante sobre los resultados de los 2 modelos. Y ya después, cuando hacemos noviembre, hacemos 3 meses proyectados. Bueno, el monte de Navafría, para ponerlos un poquito en contexto, esto es un monte de pino silvestre, este es el monte de pino silvestre más famoso de España, por la continuidad, por la intensidad y la calidad de actuaciones en él llevadas a cabo, así como el largo y minucioso registro de 10 ejecutado, y por los espectaculares resultados obtenidos en el siglo de ordenación, que transciende de una manera productiva y se convierte en el centro de investigación, vida y aplicada. La justificación y la descripción del modelo. Como les estaba mencionando anteriormente, se tomaron 2 modelos para el análisis. El 1, que es el modelo de la programación lineal, y el 2, que es sobre lo tradicional, lo que se venía practicando anteriormente. Este modelo permite agrupar las distintas unidades de gestión o manejo. En el caso que nos ocupa serían en tramos o chapas, que es la producción del pino como tal. La aplicación. A la razón fundamental para elegir el monte de Navafría, el realizar la planificación forestal según el modelo 1, que es sobre la planeación lineal, ha sido la mayor facilidad que introduce a la hora del seguimiento y a lo largo del tiempo en los diferentes tramos, al mantenerse la misma superficie fija. Bueno, se tiene una hipótesis, que es que se tomará como una forma de malla a un futuro, pues se trabajará con el pino silvestre, que es la especie común y la principal del cultivo. Se considerará un horizonte de planificación o turno de transformación de 100 años, dividido en 10 periodos. La mitad del periodo de regeneración utilizado en el proyecto de ordenación, y las posibles cortas se referirán al punto medio de cada periodo, que este periodo son a 5 años. Bueno, buenos días. Entonces, de acuerdo pues a la información anterior que dio mi compañero Lenin, esta tabla nos muestra los estudios pues realizados según pues sus fechas de aprobación, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decir es que este monte comenzó a ser ordenado desde 1895 por el método de tramos periódicos permanentemente. ¿Qué quiere decir este método? Que se basa más que todo en estrategias que modifican la estructura de un bosque con el fin de buscar una estructura organizada, ¿cierto? En este proyecto o en este modelo de planificación lineal, lo tomaron desde las clases de edades y las clases de cortes pues que se le hacen a los pinos periódicamente. Entonces, tomaron estudios realizados según pues la fecha de aprobación del proyecto en este monte. Las variables que en este caso serían la existencia reflejada en número de pies
que lo vemos allí, que es existencia en número de pies subdividida en no métricos y métricos. Y también en la posibilidad en la posibilidad de la propuesta que se tomó, pues, en este caso. Entonces, acá vemos reflejado la propuesta y ya, pues, el área ejecutada por ellos mismos. Siguiente. Sí, ustedes están viendo algo. No, está No hay imagen. pausada la pantalla. Bueno, replantea las diapositivas por... Ya, ahora sí. Pero atrás, mano. Eso. Entonces, ellos tomaron una serie, no, ya, en los datos. Una serie de datos según pues el modelo que tomaron. Entonces, buscando una respuesta al manejo posible pues de la planificación que se hizo desde un principio, partiendo desde el punto de vista de clases de edad, calidades de madera y la edad que se obtiene por tramo. Esto tiene pues una serie de pasos de las cuales desde allí empiezan a hacer el estudio como tal, que serían las variables, que serían entonces las prescripciones que se limitan desde un principio para poder pues abarcar datos y resultados más positivos. Entonces, lo primero que ellos hicieron, si quieres Manu, sigue para seguir explicando, sería entonces, ellos lo que hicieron fue definir las prescripciones que como tal serían pues estos objetivos que ya voy a explicar. Siguieron con el cálculo de las diferentes coeficientes de cada variable y depende de esa prescripción, buscaban un resultado que conllevara a un valor neto o, por decirlo así, a un precio del cual se tenía que sacar la madera pues en esta explotación de pinos. Entonces, aquí nos definen como función objetivo toda la parte que tomaron de prescripción, que sería entonces la VAN, que sería el valor neto de cada, pues el que está asociado al monte, mediante la suma pues de cada prescripción. Tenemos el volumen, que sería más que todo la cantidad asociada de los pinos, dependiendo pues de la prescripción en cada caso. Tenemos el cash flow, que sería la diferencia entre los cobros y pagos esperados por el resultado de las chapas, que en este caso pues en la chapa serían como las tablas o el resultado final, que sería pues la madera que vamos a sacar de los pinos. Ya de allí pasamos al volumen de chapa, que sería la parte pues de la madera o la cantidad de madera. Entonces, atrás, mano. Las restricciones como tal las voy a especificar así como para que las entienda, que sería el flujo de volumen, sería entonces el volumen de madera obtenido en cada periodo, ¿cierto? Entonces, digámoslo como ejemplo, puede ser por cada 5 años. Entonces, en una tabla que hay más adelante se representa desde un H sub 1 hasta infinito. También contamos con el inventario final, que sería del cual se saca el cálculo o el resultado de la madera que no se es deseable, o sea, la que se desecha. Listo. De allí pasamos a la regulación, que esta es la que nos garantiza una buena estructura del monte, como tal ya se había planificado, y su variable principal es la edad. De allí pasamos a la igualdad, que sería entonces la parte del cash flow que va entre los cobros y pagos y se identifica con un F sub 1 hasta infinito. Entonces, ya vamos a mirar los resultados de acuerdo a todo el análisis que se le hizo pues al proyecto. Siguiente mano. Listo, entonces, en los resultados se definen pues a partir del cálculo del flujo de caja, ¿cierto? Entonces, lo que queremos obtener o lo que ellos quisieron obtener fue lo que fueron las ventas y los cobros pues de la madera.
en las cortas pues finales que tuvieron. Entonces, los resultados se obtenieron al combinar las distintas funciones objetivos en cuanto a las restricciones que yo definí anteriormente. De allí, entonces, empezaron a hacer un análisis con cada variable. Entonces, sigue la variable que es cuando se maximiza el valor neto, tomaron, ya siguiente mano. Aquí. Entonces, ellos ¿qué hicieron? Tomaron las diferentes restricciones que sería entonces la regulación por hectárea, el inventario final, la base que sería una restricción pues ya exógena, el volumen del cash flow, el volumen de chapa que sería el volumen de tablas o de madera producido, y de acuerdo a todas estas variables y análisis que obtuvieron, se pudo dar el resultado de que al aumentar el valor neto, el volumen de cada periodo se redujo a un 21% de, digámoslo, como de la ganancia, ¿cierto? Pero se obtuvo un volumen de producción en cada periodo que es el mismo, del 129.397 desde el H1 hasta el H10, o sea, en cada estudio, ¿cierto? Entonces, se dedujo como tal que comparado con el inicial es un 24% menor al volumen total de madera que se había obtenido. En este caso es cuando se maximiza pues el valor neto. Siguiente mano. Entonces, como dice, en cada periodo se observa también una situación similar a la que se representaba cuando la meta era maximizar el VAN. El volumen en cada periodo es prácticamente el mismo, así como las identidades contables relativas a la condición de regulación y el inventario final. Sigue, mano. Ya de ahí, pues pues ya es el análisis que acabé de decir hace unos momentos, y ya se va a empezar a especificar con cada variable lo que sucedió. Sigue, mano. Bueno, profe, ¿me escucha? Sí, se escucha muy bien. Se escucha muy bien. Listo. Entonces, pues a continuación les voy a mostrar pues como el resultado que obtuvimos cuando se maximizó el cash flow. Entonces aquí dice que en este caso el problema se reduce a maximizar el cash flow que se produce en cada uno de los periodos, con la restricción de que este no disminuya en un periodo a otro. Se ha planteado el problema bajo esas hipótesis y el resultado muestra por primera vez en este trabajo una solución no factible. Entonces, lo que podemos decir es que no existe ninguna combinación de prescripciones y que produzcan una solución compatible con ese de obtener un cash flow. Además, pues identificamos que esto pasa en cada periodo. Entonces, que la razón que hay detrás de esta situación es la presencia de un descuento, que la podemos obtener con unos flujos de caja descontados o que sean iguales, lo cual nos obliga como a encontrar una secuencia de cortas y además que sea... Manuela. También, pues como que cumpla restricciones endógenas, como a partir de los 40 o 50 años, que es como un valor descontado de un ingreso que se produce en este periodo, y esto reduce como en gran manera. También como para solventar esta situación o ese problema, se desarrolla pues como un algoritmo que intenta que en estos periodos futuros puedan agrupar un mayor número de prescripciones. Entonces... También tenemos como que una solución factible es que presente unos flujos de caja que no sean iguales o también que no sean parecidos y se han relajado paulatinamente en una restricción de desigualdad en el cash flow. Bueno, entonces aquí en la tabla mostramos que puede ser una solución no factible y que referente pues a lo que se presentó anteriormente, los flujos de caja no sean iguales o que sean parecidos. Bueno, los resultados de cuando se maximiza el
volumen de chapa. En este caso, la función del objetivo consiste en maximizar el volumen de manera obtenida del monte que se puede dedicar a chapa. Procediendo como en los casos anteriores, en esta tabla que les voy a mostrar a continuación, se encuentran los valores que se han alcanzado, las alternativas consideradas cuando se maximiza el objetivo. Bueno, entonces lo que podemos decir es que cuando se maximiza esta función, puede carecer como de restricciones. Se puede obtener un volumen de chapa de 258.510 metros cúbicos con una situación al final, lo cual se puede transformar en un inventario final y una regulación desequilibrada. También podemos decir que acá podemos apreciar que los rangos de variación al aplicar las distintas restricciones, pues por separado, podemos decir que pueden diferenciarse del BAN, que es el valor actual neto. También las consideramos como unas 3 restricciones y se obtiene una solución muy parecida a la de las anteriores funciones, con un objetivo que se caractericen por estas restricciones. Bueno, referente al precio de la madera, en los escenarios considerados, hasta ahora se ha conjeturado el crecimiento del precio de la madera era igual a de los factores de producción, con lo de los flujos de caja se mantienen constantes en términos monetarios. Entonces, lo que podemos decir es que este considera un aumento de los precios de una manera de un 1% anual a lo largo de la transformación. Entonces, podemos decir que bajo un supuesto de esto se puede apreciar que el objetivo puede maximizar el volumen total o el del chapa. Entonces, podemos decir que esta tuvo un mejor rendimiento con el programa de programación lineal, debido a que este método empírico no se presenta con una claridad estratégica al momento de explotar el cultivo. Bueno, la discusión de las alternativas aquí mostradas, en primer lugar, que es introducir una condición en un contexto maximizador, implica que la solución obtenida no cumpla cualquiera de las otras restricciones, circunstancias que no suele darse cuando se aplican los métodos de ordenación clásicos. Entonces, por otro lado, pues en las ordenaciones tradicionales no se obtiene, pues o no se persigue unos flujos de volumen en cada periodo que sean exactamente iguales, sino que sean como más cercanos a un valor fijado de antemano para cada década. Entonces podemos decir que la posibilidad recomendada es que el monte que nos ocupa, dicha posibilidad, vaya creciendo en cada revisión. Entonces podemos gestionar que esté interesado en obtener cierta homogeneidad de los volúmenes esperados y que dispongamos de varias alternativas. Entonces acá podemos decir que si se evalúan los resultados obtenidos con respecto a los objetivos, se puede apreciar que cuando se introducen las 3 restricciones, los resultados son extraordinariamente, pues como completos o parejos, por decirlo así. Y ya pues como conclusión, a lo largo de este trabajo se ha puesto de manifiesto en primer lugar que la aplicación de técnicas basadas en la programación lineal o el programa de ordenación de montes resulta perfectamente factible. Entonces podemos decir pues como que en concreto se ha construido un modelo de planificación estratégica para el monte de Navafría que proporciona alternativas de un manejo pues que son diversas. Además pues que perfectamente se pueden asumir por cualquier persona encargada de su gestión. Además, como de hacer una excepción de este caso, que se intentará obtener una solución en la que produzcan unos flujos de caja máximos e iguales a este periodo.